Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, declaró este lunes ante la Fiscalía, luego de la audiencia que se extendió por casi 4 horas en la Fiscalía de Oriente, se fue rápidamente sin dar declaraciones. Su abogado, Juan Carlos Manríquez, aseguró que entregó al Ministerio Público todos los antecedentes y las razones por las que el otrora líder de la Policía Civil hasta el viernes se comunicó con el abogado Luis Hermosilla en una serie muy amplia de comunicaciones, 510 comunicaciones entre Hermosilla y el ex director de la policía. Se han ido conociendo detalles que en sí cada uno de ellos ya es una historia y cada uno es difícil buscarle explicaciones. La declaración voluntaria ante Fiscalía, en la que además la defensa precisó que Muñoz no hará uso de su derecho a guardar silencio en la investigación que lleva adelante la fiscal Lorena Parra. Además, el abogado señaló que el exdirector de la PDI accedió a entregar sus dispositivos electrónicos y a la apertura de sus cuentas bancarias. Este martes, a las 9 de la mañana, el exdirector de la PDI será formalizado por la filtración de investigaciones reservadas a este influyente y conocido abogado Luis Hermosilla. Mientras, en el Congreso buscan conformar una comisión investigadora respecto a este caso que no para de escribir nuevos episodios. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña Francisco Leturia, que es profesor de Derecho en la Universidad Católica y expresidente del Consejo para la Transparencia. Francisco, muchísimas gracias Matías, por estar aquí. Buenas noches. Este es un asunto político, es un asunto, a lo mejor no va a ser económico, va a ser judicial, pero también de la transparencia, que a golpe de investigación de la Fiscalía, en buena hora, nos damos cuenta, pero aquí había un manto de una comunicación indebida entre un policía y un abogado que el pronóstico de una situación muy compleja y de un país que a lo mejor es más corrupto de lo que pensábamos. Esto es horrible por donde se le mire, pero yo creo que esto parte mucho antes. Acá hay una red de conflictos de interés que hacía bastante predecible que estas cosas podían pasar. Cuando un abogado particular, que además se dedica al mundo del derecho penal y que además es Luis Hermosilla, que bastaba con que la mitad de las cosas que circulaban fueran ciertas para decir, wow, aquí no es cualquier persona, que además era socio e íntimo amigo del ministro de Interior. Uno dice, yo a mis íntimos amigos los conozco, sé lo que hacen, sé cómo se ganan la vida. O sea, segundo alerta roja. Contratado por el Ministerio del Interior, que es el jefe de las policías, que además tenía contactos con los ministros de la Suprema, que hacía operaciones de lobby, que hacía todas las cosas que hoy día se están sabiendo que hacían. O sea, ¿qué iba a pasar cuando tienen que nombrar al director de la PDI? ¿A quién iba a nombrar? ¿A una persona por sus cualidades morales, profesionales, o a una persona con la que tuviera llegada? Que me ayudara luego a mi oficina, a mis negocios, ¿Pero a mis clientes. quién dices tú que quién va a nombrar? ¿El gobierno? No. Digo que cuando se contrata en el Ministerio del Interior a una persona con las características de Luis Hermosilla, todo lo que viene después era predecible. Ya estaba en el libreto, estaba en el guión. Lo único que estamos viendo ahora es la pistola humeante. O sea, ¿tú crees que hay que partir por dudar del nombramiento de Muñoz, en el cual tú crees que también está Hermosilla y Yo creo Chadwick? que nunca debió haber estado Luis Hermosilla trabajando en el Ministerio del Interior, a lo menos sin que pudiésemos predecir que muy probablemente todo lo que estamos viendo hoy día iba a suceder. Era evidente. Yo cuando lo veía en ese momento, la gente, claro, estas cosas se ven cuando pasan. Pero yo me agarraba la cabeza y decía, pero por Dios, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cómo la gente no se da cuenta? Y bueno, está pasando. Entonces, para mí era muy predecible que lo que está pasando iba a pasar. ¿Tú le asignas una responsabilidad? Sencillamente ahora se prende la luz. ¿Le asignas una responsabilidad entonces al entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick? De alguna manera sí, también al presidente de la República. Y yo creo que detrás de esto hay una forma de hacer las cosas.
una forma de hacer las cosas y ojalá que en los temas de corrupción la gente se una porque todos deberíamos estar en contra de la corrupción. Ahora el mundo que está en el gobierno se está dando un picnic con lo que se llama el piñerismo diciendo, mira, así eran ellos. Pero pasa que cuando estábamos hablando de las fundaciones era al revés. Entonces es como, ¿quién está cargando el muerto en un momento? ¿Quién saca réditos políticos? Y no debiera ser así. Estuvo mal y tenemos que pensar si es legítimo que abogados que ejercen la profesión en forma particular puedan ser contratadas de la forma y trabajar dentro del ministerio por un rato porque les da un poder, una lista de teléfono, un contacto con gente de la PDI por el resto de sus vidas que solo se presta para relaciones impropias. En muchos países del mundo está prohibido. Los gobiernos no tienen abogados particulares, trabajan con los abogados del Estado, con los abogados del Consejo de Defensa, con los asesores de toda la vida, porque hay gente que después no sale a vender servicios, no tiene conflicto de interés. Entonces, eso está mal pelado, está mal parido. Lo mismo la forma de designación, que solo lo designe el presidente de la República, que solo lo designe alguien de su confianza. Vemos lo que está pasando en Chile con todos los nombramientos. En vez de ser personas probas, talentosas, capaces, que les den garantías a todos, se busca el que nunca me va a traicionar, el más cercano, el que lo tengo en el bolsillo. Entonces uno va viendo a todo nivel cómo el casting de la política va disminuyendo y en todos los sectores. Va bajando la selección de quiénes son los que están participando y va pasando a nivel del Congreso, sea Senado, Cámara de Diputados, alcalde, todos los cargos, la política del copamiento. ¿A quién pongo? A la persona que me va a responder, no a la persona mejor. Entonces terminamos con estos resultados. Esto yo creo que es una pandemia de la política. Tú dices, si la mitad de la mitad de la mitad de lo que circulaba, me parece citarte casi textual, respecto de las actividades del señor Hermosilla, ya era para levantar una bandera de alerta. Totalmente. Dejemos un segundo Hermosilla aquí en reserva. ¿De otros abogados hay banderas de alerta? ¿De otros abogados que también se les escuchen cosas que uno no sabe si son verdad o no, por lo tanto no puede reproducirlo responsablemente? ¿O él era particularmente el abogado que hacía estas cosas? Mira, tendría que ponerme a pensar. Probablemente sea como el top one. Probablemente haya sido como el top one. Probablemente haya otros abogados y pues, son los que circulan más o menos en las mismas esferas que bordean entre el lobby y el ejercicio de la profesión. Pero probablemente exista otra persona. Yo creo que sería muy ingenuo pensar que esta entrega de información, el director de la PDI lo tenía solo con una persona. Estas cosas en general son hábitos. Son hábitos y una persona ya que transgrede una norma o un criterio, probablemente lo hacía con muchas más personas de distintos ámbitos y no solo políticos. Y eso es lo peligroso. Esto lo puede hacer con alguien del conflicto de la Araucanía, mira, podría hacerlo con un organizado. Podría hacerlo. A ver, el lavado de activos, porque una de las causas donde se revela secreto es lavado de activos. El lavado de activos es automático. No es el caso Espinosa, es otro caso. Es lavado de activos, puede ser de cuello y corbata, porque no sea Pablo Escobar. No estamos hablando, no seamos tampoco sensacionalistas, pero ya estamos hablando de crimen organizado. Y además va a quedar la sospecha. Hay dos sospechas que van a quedar para siempre. Uno, ¿por qué lo hizo? Imaginémonos que fuera... ¿A cambio de qué? Imaginémonos que sea por bolitas de dulce, como sea. Por bolitas o por la sonrisa, por la buena onda, por gratitud, porque me nombró. No le va a creer nadie. Aquí la sospecha. Aunque muestre las cuentas corrientes, no aparezca ni un peso, la sospecha de que esto fue por plata, porque hemos escuchado los audios de Hermosilla, porque sabemos cómo se mueve el mundo de los negocios, sabemos cómo pasan las cosas, la gente va a decir, esto no fue por 500 lucas. Desgraciadamente, sea verdad o no, la gente va a decir eso. Y segundo, va a decir, ¿tú crees que el único con el que habló fue con Hermosilla? O sea, ¿por qué está creciendo como está creciendo el crimen organizado, el narcotráfico en Chile y las policías no dan abasto? ¿No será que haya alguien que está boicoteando? Una cosa importante, siempre van a haber policías, detectives que se tuercen, que se los compra, el narcotráfico. A eso se dedica el crimen organizado, a infiltrar. Pero uno espera que estén en la periferia, que los identifiquen y que los saquen para afuera. Lo menos que se espera. ¿Tú crees que aquí hay antecedentes claros para sospechar de que el crimen organizado también pudo haber infiltrado los WhatsApp del exdirector de la policía? No, estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que
En cualquier país donde haya droga es porque pincharon a uno que otro detective suelto. Ok, Chile no tendría por qué ser la excepción. Chile no tendría por qué ser la excepción y va a pasar pero siempre, hay que identificarlo y sacarlo. Ahora conocimos hábitos del número 1 de la policía. Entonces, la sospecha es inevitable que esté, sea justa o sea injusta. Uno dice, ¿no tendrá que ver este aumento colosal del crimen organizado con que la propia policía, no la policía, con que el director haya estado entregando información? Oye, ¿cómo organizaba sus negocios Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, todos? Infiltrando a las policías, infiltrando al número 1, a Maza Márquez, a los que hayan sido. O sea, eso es historia. Uno dice, si la historia se repite, ¿por qué va a ser distinto en Chile? ¿Cómo debería actuar en tu juicio, con la experiencia que tienes, transparencia, en fin, la institución, lo que queda de la institución? Porque se fue el señor Muñoz, queda una institución. Qué bueno que tocamos ese punto, porque ahora está ese cuento chino de que las dos policías están liquidadas. A mí me parece que no es así. Primero que nada, es la policía, es Carabineros, el que logra hacer esta investigación, aplicar la ley, y durante varios meses. Todos sabemos cómo somos los chilenos de copuchentos, todos sabemos lo que cuesta guardar secretos. Durante varios meses, un grupo grande de personas, incluyendo fiscales, jueces de garantía, logran llevar adelante una investigación sin que nadie sepa, sin que se filtre. O sea, hay un profesionalismo y por algo hay dos policías, para que se puedan ver entre ellas. Segundo, si uno se recuerda los casos de la policía de investigación en los años 90, la tremenda limpieza que hicieron, y uno ve los últimos años, uno dice, ¿cuántos casos de corrupción habían habido en la policía de investigaciones en el último tiempo? Habían habido, ¿cierto? Este señor que le disparó por la espalda, la chica que murió. Siempre van a haber, en toda institución van a haber, sobre todo en una institución que maneja armas, que trata todo el día con delincuentes, van a haber. Pero habían habido muy pocos, muy inusualmente pocos. O sea, la imagen de investigación de la PDI, popularidad de la PDI era increíble, era a veces incluso mejor que la de Carabineros. Entonces, hoy día estamos muy choqueados por la espectacularidad de las imágenes, por todo lo que estamos pensando. Pero yo creo que los antecedentes nos muestran que no ha habido, o sea, que hay muy pocos casos de corrupción en la PDI y que en Carabineros hay también pocos casos, y no solo eso, son capaces de aplicarle la ley al director de la PDI. Sí. Eso es bastante lujoso, Francisco, dentro de todo lo terrible. De la época que estuviste en Transparencia, o el Consejo para la Transparencia, ¿revisaron alguna vez los procedimientos, los protocolos de las policías? ¿Había estándares de transparencia adecuados o es una tarea pendiente? No, los trabajamos súper intensamente, sobre todo con la policía, con Carabineros, desde la época de Hermes Soto. Había mucho que corregir y se corrigió bastante, se fue corrigiendo bastante. No te voy a decir que todo esté perfecto, porque en ninguna parte todo es perfectible, ¿cierto? Frase famosa en este país. Pero sí, era un proceso de mejora constante en el que yo te diría que, o sea, de todas las instituciones en que pedíamos que hubiese mejora, esta era de las que más estaban trabajando, estaban haciendo la pega. La PDI. A las policías. Me tocó trabajar más con Carabineros, pero en general las dos policías, uno decía, wow, van tomándose las cosas en serio, van de menos a más, les falta mucho todavía, pero no era algo que te diera miedo inicialmente, era algo que yo te diría te generaba una relativa tranquilidad. Instituciones transparentes, al juicio de ustedes en ese momento, que le pudiera faltar para llegar al 100%, pero en la medianía, en el promedio, ¿a ti te parecían? Viniendo de un espacio de muy poca transparencia, venían con una curva ascendente, venían creciendo al 10%. O sea, si tú me dices sólido, líquido, gaseoso, la verdad te diría más bien sólido. Francisco Leturia, profesor de Derecho de la Universidad Católica, expresidente del Consejo para la Transparencia. Muchas gracias por estar aquí esta noche, como siempre. Que te vaya muy bien. Igual. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, bueno, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UF al año. Toda la información en Kame, con K de kilo, kame.cl o en comercial@kame.cl. Bueno, prácticamente es una obligación, es imposible
dejar, al menos hoy, mañana y probablemente va a copar con mucha intensidad la agenda de noticias y de conversación y discusión sobre mesas, en fin, y café en las oficinas, el caso Muñoz o el caso Hermosilla, el caso de las filtraciones de información y esta relación que vamos a empezar a conocer con más detalle mañana probablemente entre el ex jefe de la policía y el abogado Luis Hermosilla. Pero ese tema tiene derivaciones políticas también. Es parte de lo que vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Senador, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? Hola Matías, buenas noches, gracias por el contacto. Por favor, a ver, partamos porque después vamos a ir a lo más político. ¿Qué señales deja, qué daño puede hacer esto a la institucionalidad? El que se comprueben, porque ya se han comprobado las evidencias que hay en realidad más que se comprueben, las evidencias de tráfico de influencias, de favores, de comunicaciones entre el jefe de la policía y un abogado que litiga abiertamente con casos de alta connotación pública en nuestro país. A ver, me parece gravísimo, muy impactante y muy grave lo que hemos conocido, y en esto valorar también el rol del periodismo de investigación, ¿no? que está sacando a la luz la información, y porque además se están investigando y por eso se le formaliza, ¿no?, al director de la PDI por eventuales delitos. Estamos hablando de información que era catalogada de manera reservada, ¿no?, diligencias de investigación reservada por parte de del Ministerio Público, que le solicita, para la gente que nos está viendo, entender que la PDI es una institución que colabora con el Ministerio Público en la persecución penal de los delitos. Es una organización, una institución pública, ¿no?, que está dedicada a la investigación y a colaborar con el Ministerio Público en llegar a los responsables de los delitos, en este caso, o en muchos de los casos, de las causas que están abiertas por Fiscalía, delitos de corrupción. O sea, la Fiscalía tiene una unidad anticorrupción y la PDI es colaboradora del Ministerio Público de esa unidad para llegar al fondo. Entonces, por ejemplo, el caso Dominga, ¿no?, que le pedía, mira, tenemos que una serie de diligencias investigativas con empresas, no sé qué, pedirles que empresas entreguen información voluntaria. Bueno, eso lo hace la PDI, ¿no? Colabora con el fiscal a cargo y lo hace la PDI. Y entonces que el director en ejercicio de la institución reciba esa información porque se la encargan a la PDI y él le pasa información a un abogado muy influyente de la plaza que compartía estudio con Chadwick, ministro del Interior del expresidente Piñera, cercano además, obviamente de confianza, brazo derecho, y siendo un abogado, Hermosilla, que la única causa, la que uno podría decir, mira, él es un abogado que interviene en estas causas, era el abogado personal del ex director de la PDI, que está en prisión preventiva y que fue formalizado también por delitos de corrupción, ¿no?, que todavía esa causa sigue bien. Entonces, Hermosilla, en el fondo, era abogado del ex director de la PDI, o sea, ya tenemos un problema ahí, ¿no?, con el alto mando. Pero en el resto de las causas no era un abogado interviniente. Entonces, la pregunta que uno se hace, y que es lo que vamos a saber, digamos, los días siguientes, ojalá, ¿no?, yo creo que ese es el rol también en democracia, que se llegue al fondo de esto, es, bueno, cuál era el rol político, no solo el vínculo entre Hermosilla y el director de la PDI, ¿no?, de Muñoz, sino que también cuál era el rol de Hermosilla con Chadwick, para qué de toda esta información, qué operaciones se hicieron, qué se intervino o no se intervino en esas investigaciones. Esto, a ver, lamentablemente salpica, digamos, tiene una cantidad de aristas impresionantes, ¿no? Sí. Se habla del caso Torrealba, del caso Dominga, de Enjoy, de Guevara, etc. Entonces, esto está como recién comenzando, digamos, ¿no? Pero las hipótesis que uno puede armar en términos de posible información, tráfico de información, o sea, estamos hablando de que el director de la PDI estaba consciente de que estaba cometiendo un delito porque está entregando información reservada a un abogado que no tiene nada que ver en la causa y con vinculación política, o sea, con un gobierno en ejercicio, etc. Me parece muy grave, Matías. ¿El a cambio de qué es la pregunta que queda por resolver? La respuesta obvia sería en un caso que uno, no sé, de otro país que no conociera, decir, bueno, un jefe de la policía entrega información a un abogado para su defensa o para mejorar su defensa por plata. Es lo primero que uno piensa.
pero se le entrega información a Hermosilla de casos en que Hermosilla no era abogado. Y ahí tiene más bien una vinculación política con Andrés Chadwick, que en su momento fue ministro del Interior y estuvo en el nombramiento del señor Muñoz como jefe de la policía. Entonces, Hermosilla aparentemente también hay que entrar a ver sus vínculos con la política, porque también sabemos que tiene vínculos con su sector, con su propio partido. Fue abogado de Miguel Crispi en los casos recientes, los dejó de serlo después de los audios. Pero parece que los dotes de, si habláramos en términos futbolísticos, de jugar por todo el frente del ataque de Hermosilla, como todo campista, lo hace un personaje particularmente interesante de investigar. Absolutamente. Esto lo analizamos cuando estalla el caso Audios, todavía está en investigación, ¿no? Y se ve el perfil del abogado Hermosilla, que todo el mundo dice era un abogado influyente de la plaza, así se dice en el mundo de los abogados, ¿no? Y con vínculos transversales, con vínculos políticos transversales, eso qué duda cabe, ¿no? Ahora, la pregunta es, y es algo a investigar, ¿no? Hermosilla opera jurídica y políticamente, es una pregunta, es una hipótesis, jurídica y políticamente al servicio de determinadas causas en las que al menos no se conoce que él esté recibiendo honorarios por defensa jurídica de esos casos, ¿no? Ni el caso Dominga, ni el caso Torrealba, ni el caso Enjoy, ni el caso Guevara, solo el caso del ex director de la PDI. ¿Usted tiene información? Entonces, claro, si en el caso Crispi alcanzó a percibir honorarios, Luis Hermosilla? No tengo esa información, María. Creo que habría que preguntarle al mismo Miguel Crispi. No sé cuál es el contrato o el trato que hizo en su momento. Recordemos si fue para una querella en contra de Miguel Crispi por parte de... Perdón, ¿es legítimo tomar un abogado, Miguel Crispi, o quien haya tomado los servicios de Hermosilla antes del caso Audio? No tenía por qué saber este trasfondo que había, por lo tanto sería súper injusto inculpar a priori a personas que tomaron los servicios profesionales de un profesional que parecía muy destacado. Por lo tanto, no hay una condena. Claro, es la pregunta, porque ¿qué servicio ofrecía Hermosilla? ¿Defenderte penalmente o conectarte con gente? Claro, lo que estamos viendo ahora, ahí surge la pregunta, ¿no? Porque además Hermosilla sí tuvo vínculos contractual con el Ministerio del Interior en el gobierno anterior. Por supuesto. Eso sí está comprobado. Sí. Y además está comprobado, claro, y además está comprobado que compartía estudio jurídico era con Chadwick. Perdón, ¿no? Chadwick defendió a Hermosilla en la acusación constitucional. Al revés. La relación es muy estrecha. Hermosilla defiende a Chadwick en la acusación constitucional, exactamente. Sí, o sea, la relación es indesmentible, ni creo que pretenda desmentirla a Chadwick, una amistad de largos años, entiendo que de la época de la universidad. Por lo tanto, en fin. Absolutamente. Entonces, ese vínculo político hay que investigarlo. En el caso de Miguel, lo que estaba planteando Matías, yo desconozco, eso habría que preguntárselo al propio Miguel, qué tipo de contrato estableció, etcétera, o qué gestiones. Lo que sí era un abogado personal, así como para cualquier tipo de querella, en este caso querella de gente del Partido Republicano en contra de Miguel y de otros personeros, cada cual contrata a su abogado personal. Y de hecho, cuando prescinde de sus servicios, Miguel contrata a otro abogado. Entonces, el vínculo de Crispi con... Y yo sepa, no hay un vínculo con el gobierno. ¿Era más bien personal, no con el partido? ¿No se lo proveyó el partido? No, nosotros de hecho contratamos como partido a otra abogada que no tenía ningún vínculo con Hermosilla, Libertad Triviño, para la querella del partido. Y nosotros no nos metimos en andar recomendándole abogado, como que cada cual buscó el propio. Giorgio Jackson buscó el propio para la querella ahora contra Fidel Espinosa o contra la UDI, etcétera, la bancada que lo acusó, etcétera. Todo eso fueron a título personal. Entonces, y entiendo que no tampoco prestó ningún tipo de servicio al gobierno de Boric, en el fondo, ¿no? Entonces, esa lista yo creo que hay que investigarla bien, porque estamos hablando de causas abiertas, de diligencias investigativas y al más alto nivel, ¿no? Al más alto nivel. No estamos hablando de mandos medios, no estamos hablando de operaciones así por abajo, sino que estamos hablando del más alto nivel. Y eso da cuenta, claro, en el contexto actual de una crisis de seguridad pública. La pregunta es cómo queda la institución, cómo queda parada la institución,
la cantidad de funcionarios y funcionarias que hacen su pega de manera honrada, de manera de que cumplen la ley, de que saben que este tipo de cosas son ilícitos y que la cabeza, digamos, ya van dos directores generales formalizados de la PDI. Entonces, también es una reflexión, ya esto, más allá del gallito gobierno-oposición, es una reflexión en el escenario en el que estamos de cómo cuidamos nuestras instituciones. Recordemos lo que pasó con Carabineros antes del estallido social. El Paco Gate, los gastos reservados, la operación Huracán, y cómo eso terminó en una decadencia y en una degradación de la institución y con masivas violaciones a los derechos humanos en un contexto complejo como fue el estallido. Entonces, claro, hoy día se ha recuperado Carabineros en su prestigio social, están entrando nuevos postulantes, pero no nos hemos hecho cargo de la necesaria modernización institucional, de la necesaria reforma institucional de las policías. Juan Ignacio, otra arista que se ha abierto es la política, es policial-política, porque es meramente policial y salpica Carabineros lo de Muñoz. Salpica porque todos sabemos que por un caso completamente distinto, más bien por la omisión como máxima autoridad de Carabineros, en un delito que se investiga en el contexto del estallido social, es decir, nada que ver a esto de las filtraciones o de los favores o de la información secreta o reservada que entregó, sino por la omisión y por un asunto del cargo, se va a formalizar en mayo al director general de Carabineros, el general Yáñez. Bueno, si sale o el gobierno le pidió tan expresamente y lo presionó a tal punto que el director de la PDI tuvo que dejar su cargo porque iba a ser formalizado, ¿corre lo mismo a su juicio? Porque hay otros en el gobierno que ya han opinado. ¿Corre lo mismo para Yáñez? ¿Yáñez no puede pasar la formalización como general director de Carabineros a su juicio? En mi opinión sí, y no tiene que ver con una postura, ¿cómo decirlo?, anti-Yáñez como persona. Yo a él no lo conozco mayormente como persona, no tengo una opinión en ese sentido de prejuicio negativa, pero hay un criterio que es cuidar la institución. Y en mi opinión, el criterio de cuando una persona es formalizada o va a ser formalizada, su energía vital, su energía, digamos, del día a día, parte de su tiempo, de su recurso, de lo que ocupa, digamos, su pensamiento es defenderse ante una formalización. Y en un proceso tiene legítima derecho a la defensa, ¿no? En un debido proceso, etc. Y por tanto, lo peligroso de que un director general de Carabineros, que tiene derecho a la defensa cuando va a ser formalizado, que tiene que defenderse, tiene que contratar abogados, etcétera, tiene que enfrentar tribunales, y que eventualmente no sabemos cómo puede terminar eso, puede terminar siendo condenado o no. No puede arrastrar a la institución, y menos aún en un contexto de, como hemos dicho, de crisis de seguridad pública. Entonces, me parece que ese criterio es importante. Y ahí, claro, la reflexión también es si el propio general Yáñez, dado este escenario, él mismo adelanta, ¿no?, su renuncia antes de la fecha de formalización, que en el fondo es raro, y ahí a mí me cuesta entender a veces las señales que da el Ministerio Público, porque para un caso no hay comunicación previa, mucha comunicación previa o anticipación, y te dicen, mira, va a ser formalizado y es como casi inminente, que es lo que ocurrió con la PDI ahora, con el director de la PDI, pero en el otro te avisan meses antes, digamos, ¿no?, que esto va a ocurrir. Entonces queda la situación, queda la institución queda en una situación media rara, digamos, ¿no? Y hoy día necesitamos a Carabineros 100% dedicados no a la defensa personal de Yáñez, sino que a el combate a la delincuencia y a la crisis de seguridad que vive el país. Esa es mi opinión. Sí. El que necesitamos a la policía, a las instituciones y a las policías en particular en su mejor momento, con el mayor vigor y prestigio social posible, es evidente, porque todo esto lo está viendo comiendo cabritas el crimen organizado. Ver cómo se descabeza, ver por la tele cómo se descabeza la PDI, por las razones que sean, y dicen, y ahora además van a descabezar a Carabineros. Entonces, ese análisis hay que sopesar, ¿no es cierto?, esto de que en cosa de un mes las dos policías pierdan a sus máximas autoridades. ¿No puede ser una complicación y no será para tenerlo en cuenta para buscar otra salida? ¿O usted cree que no hay vuelta? No, yo creo que no hay vuelta, pero a ver, con esto no estoy diciendo que hay que hacerlo a lo bruto, sino que
hay una conversación con la institución, habrá una búsqueda de quién es la persona que lo pueda suceder. Para eso, en el fondo, es el rol también del Ministerio del Interior, en su supervisión con las policías. Ahora, también es sintomático, yo creo que nos da la otra arista a tu pregunta, Matías, es que justamente tenemos una situación en que, por motivos distintos, los dos directores de las policías van a enfrentar la justicia. Y eso, de alguna manera, nos tiene que llevar también a la reflexión de la necesaria modernización, reforma, como quiera llamarle, a las policías, que es un debate antiguo que los especialistas vienen diciendo hace rato, en la formación, en los estándares de probidad, en el control civil, en el manejo de los recursos, en los casos de derechos humanos y en los casos de corrupción. Ambos son relevantes. Para una democracia necesitamos policías donde no tengan casos ni de corrupción ni de violación a los derechos humanos. Y eso, cuando ocurren, se tienen que enfrentar. Y lo bueno, también hay una enseñanza de esto, que se conocen y se están enfrentando. O sea, y en eso ninguna persona, por más importante que sea o el poder que tenga, esté por sobre la ley, por sobre las instituciones de la justicia. Entonces, ¿hay una gestión política que hacer? Sí. Pero me parece que es inevitable, María. O sea, como también la institución puede seguir funcionando más allá de la formalización de Yáñez, digamos. Sí. La institución no se cae por eso. Uno podría preguntarse, no debiera caerse. Uno podría preguntarse por qué el gobierno toma esta decisión de prácticamente pedirle la renuncia, arrinconar, uno podría decir, o utilizar el verbo que quiera, al general director de Carabineros a través de las declaraciones anoche y hoy en la mañana del ministro de Justicia, Luis Cordero. Este mediodía o en el curso del día de la vocera Camila Vallejo, hablando de que hay que evaluar la continuidad de ese Cordero. Después Camila Vallejo dice que la formalización es un punto de inflexión. ¿Por qué no pedir directamente, si tiene la convicción de que no puede seguir, que eso es lo que han manifestado los ministros? Supongo que el presidente está de acuerdo, si no los desautorizaría. ¿No es mejor que el gobierno, en un acto de autoridad, estimando que tiene la convicción de que no es bueno que siga Yáñez, el presidente lo cite mañana a las 9 de la mañana y le pida su cargo? Mire, no me cuesta darle consejos así por la tele al presidente, no es mi estilo. No, el gobierno, un gobierno en general. Estoy hablando de un gobierno general. Sobre todo el tema de autoridad hoy día. La autoridad le cuesta a los profesores, le cuesta a los padres, les cuesta a los presidentes, le cuesta a usted, que es senador. ¿No acaso debiera ser un golpe de autoridad legítima, por lo demás, de un gobierno? Olvídese que es este y olvídese que es su gobierno. ¿No sería mejor decir, aquí el gobierno es el gobierno y la policía, en tanto y cuanto cumpla con todos los requisitos que le exige la ley, va a seguir siendo, y si no, no puede seguir siéndolo? No, sí, suena bien en lo teórico. Por eso que yo te planteaba hace un momento que uno tiene que sopesar los momentos en que lo hace, cómo lo hace, y la gestión política de aquello, digamos, porque es una institución que está en el día a día, muy relevante, y por tanto el gobierno ha fijado un criterio, que es cuando enfrenta la formalización no debe seguir. Ya sabemos que la formalización va a ser en mayo. Uno puede decir, ese tiempo... En la práctica el gobierno le ha pedido la renuncia en la práctica. Mi pregunta es, ¿por qué a medias? No, la renuncia... En la práctica. La renuncia... Sí, o sea, se envía una señal. La pregunta es si fue correcto o no hacerlo por los medios de comunicación. Mire, ¿a usted le gusta más este modo vía los ministros, vía la vocera y vía su ministro de Justicia? ¿O le gusta que los gobiernos hablen directamente tomando medidas? No, yo creo que una medida de este tipo la debe tomar la ministra, o sea, la toma el presidente, pero quien la ejecuta, la ministra del Interior. Eso es lo que corresponde. Lo que yo sí comparto, la opinión que da Luis Cordero, el ministro de Justicia, que no es su ámbito de decisión, en un programa de televisión, frente a y además lo que está ocurriendo con el director de la PDI, a que el propio Yáñez evalúe presentar su renuncia antes de la formalización, porque el gobierno ha definido un criterio, que es formalización, no puede seguir en el cargo. Ese criterio yo lo comparto. El problema que tenemos es que la formalización va a ser en mayo, estamos en marzo. Entonces no podemos estar en una incertidumbre. ¿Pero quién es el que está produciendo la incertidumbre, senador? Bajo su propia narración, la incertidumbre la está provocando no Yáñez. Voy a tomarme de su argumento. La incertidumbre la produce una autoridad que dice, en mayo
usted no va a estar, porque ese es el principio rector. Estamos a mitad de marzo. La incertidumbre de este mes y tanto la produce que la única persona o la única institución que puede romper con esa incertidumbre o esperar que pase un mes y medio de más y hacerlo hoy o mañana es el gobierno, a su juicio, entonces el que tiene que tomar esa medida. Sí, yo creo que sí. Ahora, la pregunta es ¿cuándo? Si es hoy día mismo, a la rápida, a la fuerza, porque también hay, insisto, hay una gestión política con la institución. Es una institución grande, digamos, con mucha gente y que además cumple un rol fundamental en el día a día en el orden público y la seguridad. Por tanto, también el gobierno tiene que evaluar el día siguiente de la salida, digamos, ¿no? Entonces, esto es algo que se conoció hace poco tiempo atrás de la formalización en mayo. Entonces, es algo que se tiene que evaluar y yo creo que todo precipita la salida de Muñoz. Hará un par de meses que se supo, no recuerdo la fecha exacta, pero creo que fue en enero lo que se supo de la formalización en mayo. O sea, no es reciente. Ha tenido tiempo para digerir y plantear una estrategia. Y para buscar un reemplazante, buscar un nuevo director, etcétera. O sea, todo eso es complejo. Ahora, la renuncia de Muñoz y todo lo que conocemos este fin de semana, digamos, precipita toda esta reflexión, sin duda alguna. Estamos a viernes, el viernes ocurrió la renuncia de Muñoz, hoy día es lunes. Por último, esto puede ser muy dinámico, ¿no? Senador, por último, lo que tienen en común ambos jefes de la policía es que van a ser formalizados. Uno mañana, el otro en mayo. Lo que tenemos en común para el gobierno es que no va a permitir, hay un punto de inflexión dicho por la ministra Vallejo, no vamos a permitir tener jefes de policía formalizados. Listo, son iguales. Un caso, el de la PDI, es por responsabilidad personal de delitos eventualmente cometidos por esa persona. Materialmente, esa persona infringió la reserva de vida. El otro caso, potencial delito del mando, de la omisión, no de la acción, que jurídicamente puede tener los mismos efectos, pero son distintos. No me imagino que algún policía en el escalafón, hasta el último policía que haya entrado la semana pasada, se sienta dolido porque sacan al director de la PDI por lo que la sacaron o por lo que salió, porque es un acto indebido, evidentemente. ¿Puede darse el que haya carabineros que estimen que el que saquen a Yáñez por lo que eventualmente lo vayan a sacar, lo afecte a él también porque el día de mañana a él también lo pueden culpar por lo que pasó, ya sea en el contexto del estallido social o en una acción propia de la policía, con un error en el protocolo o lo que fuera? Es decir, que otros policías se alerten. A ver, mi opinión, Matías, es que acá hay dos grandes problemas por los cuales están siendo formalizados. Uno es corrupción, ¿no? Corrupción, el caso de Muñoz, tráfico de información y corrupción a alto nivel, y el otro es violación a los derechos humanos. Y no es simplemente omisión como, mira, miró para el techo, estaban ocurriendo masivas y graves violaciones a los derechos humanos, como lo acreditan informes nacionales e internacionales en Chile, en poco tiempo, de manera bien, con patrones comunes, etcétera, y donde él tenía un rol de mando de la tropa. En ese momento tenía un rol de mando de la tropa, y por eso es que organismos de derechos humanos, Amnistía Internacional, entre otros, que son los mismos que critican las violaciones a los derechos humanos en otros países, que nosotros criticamos también, dicen, ojo, acá hay responsabilidad del alto mando, y responsabilidad penal, por eso se formaliza, responsabilidad penal, no es simplemente una llamada de atención. Entonces, ¿no ve riesgo entonces usted que la tropa en Carabineros se moleste? ¿No ve ese riesgo? Es que, a ver, se puede molestar y, ojo, también puede haber molestia. Esa es la gestión política a la cual usted hace mención. Hay que hacer política también en esa institución, eso dijo usted. Gestión con las política. Dos instituciones. Es que yo creo, nosotros como país, Matías, venimos recibiendo informes de especialistas hace rato en la necesidad de hacer modernizaciones y cambios organizacionales, culturales a las instituciones policiales. Todo el debate de las reglas del uso de la fuerza vienen de hace rato, no vienen del debate de los militares. Y eso ha costado entrar en calde el diente. ¿Por qué? Entre otras cosas porque hay instituciones que son complejas, que cumplen un rol muy delicado, muy sensible, pero que son complejas, que tienen culturas organizacionales complejas. Entonces, en ambas cosas, corrupción y derechos humanos, es importante enfrentarlos en nuestras policías. Y no nos podemos hacer los lesos en una democracia. Y eso, si le molesta a alguien de la institución, bueno, le molestará, pero en el fondo entendemos que hay un principio que es las personas
tienen que enfrentar la ley y la justicia en igualdad de condiciones, ¿no? Si no, estamos hablando de otro tipo de regímenes, digamos, ¿no? Juan Ignacio Latorre, senador de Renovación Democrática, muy buenas noches y gracias por recibirnos. Que esté muy bien. Gracias, Matías. Buenas noches. Buenas noches. ¿Aumenta la delincuencia? No grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Ya volvemos con Vía Pública. Si no puede tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones y tanto más. Todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UF al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Kame con K, como se veía abajo. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca Copa Libertadores 2024. Colo-Colo desafiará al campeón y Huachipato tuvo el peor sorteo posible. ¿Quiere detalles? Ahí está, 24horas.cl. Revisamos ahora el pronóstico del tiempo para esta semana. Partimos de inmediato con lo que debiera ocurrir mañana martes. Cielo nublado con 22 grados de máxima probable y 10 grados de mínima probable. El miércoles, en tanto, estará parcial con 29 en la máxima probable y 10 por abajo. Jueves, viernes, situación exactamente igual. 29 de máxima, 11 de mínima. Y el sábado entran algunas nubes. Será un pronóstico de cielo parcial, pero con una máxima aún más alta, 31 grados de máxima y 10 grados de la mínima probable para el sábado. Este es el pronóstico para Santiago. No es sorpresa que Sam Smith posee una de las voces más privilegiadas del mundo pop actual. El cantante británico ya se había presentado en 2019 en el mismo Lollapalooza Chile y este domingo no decepcionó a sus seguidores. Durante la noche, Smith realizó un repaso completo de su música, su historia, y a medida que avanzaba el show, él también compartió su evolución como artista. Hizo más de 7 cambios de vestuario, incluida la camiseta de la selección chilena. No es el primer artista que se la pone. Y bromeó con el público. Una presentación en la que además celebró el 10º aniversario de su primer disco, In the Lonely Hour, con el que ganó 4 premios Grammy. Sin duda, una presentación que pasará a la historia como uno de los mejores espectáculos en Lollapalooza Chile. Con Sam Smith despedimos Vía Pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.